Buen día para todos. Seguimos en Parashat Ekes, capítulo 10. En ese momento el Eterno me dijo, en ese momento, cuando fue, dice Rashi, al final de 40 días, Dios aceptó mi rezo y aquí me dijo, talla para ti 2 tablas de piedra. Y después me dijo, y haz para ti un arca. Pero yo hice primero el arca, pues cuando yo viniera con las tablas en mi mano, ¿dónde las pondría? Y esta no es el arca de Betzalel que Betzalel hizo, puesto que los israelitas no se dedicaron a la construcción del tabernáculo sino hasta después de Yom Kippur. Pues cuando Moshe descendió del monte Sinaí fue que se les ordenó respecto a la labor del tabernáculo. Que ahí está escrito que Betzalel hizo el arca de madera de acacia de 2,5 codos de longitud, de 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de altura. Obviamente que no fue esa. Dice aquí, hay dos perspectivas de la realidad, la divina y la humana. La perspectiva divina define las cosas en función de su esencia e importancia, la humana en función de su aplicación práctica. Las tablas de alianza eran lo esencial y constituían el propósito mismo del arca, y es por eso que Dios las menciona en primer lugar. Pero desde la perspectiva de Moshe, que era quien hizo el arca, en la práctica, el acto era lo primordial, y es por eso que él mencionó el arca primero y luego las tablas. Así explica el Gurari. Seguimos. Seguimos la explicación de Rashi, y Betzalel hizo el tabernáculo primero y luego hizo el arca y los utensilios. Por consiguiente, aquí dice que Betzalel primero construyó el tabernáculo y luego los utensilios. Se infiere del hecho del capítulo 36. En Shemot describe que el modo en que se construyó el tabernáculo, mientras que solo en el capítulo 37 se describe cómo fabricaron los utensilios. Solamente para decir allí que en verdad ese Aarón, em, esa arca que le dijo que hiciera no tiene nada que ver con el arca que hizo Betzalel. Eso fue antes, eso es lo que dice Rashi. Por consiguiente, esta era otra arca y era el arca que salía con ellos a la guerra. ¿Quién? En esa segunda arca, destinada a acompañar a Israel a las batallas, se guardaron los pedazos rotos de las primeras tablas de la ley que Moshe rompió, como se narra en Shemot 32:19. Pero la que Betzalel hizo no salía a la guerra. Era el arca que permanentemente estaba situada en el santuario del tabernáculo, sino solamente en los días de Elí salió y fueron castigados por ella y fue capturada por los filistín. Que ahí se dan cuenta que ellos salieron a la guerra y se llevaron Dafka precisamente esa arca, porque ellos pensaron que él, llevándose el arca lo iba a ayudar para ganar la guerra a los filistín. Resulta de que no fue así. Perdieron la guerra, murieron muchos, y aparte de eso, murieron los 2 hijos de Eli, y se llevaron el arca, tomaron el arca, los filistín. Y a lo que regresó, ahí dice que una persona, no dice el nombre de él, pero se sabe que fue Shaul, el rey, el que fue el rey Shaul, pero en ese momento no era rey todavía. Él fue el que se escapó de ahí de la guerra y vino y le comentó y le dijo a, a Elí lo que había sucedido. Y cuando le dijo que habían muerto los 2 hijos de él, y aparte de eso de que se habían tomado el arca, entonces ahí dice que Elí se cayó hacia atrás de la silla donde se encontraba, estaba como, por decirlo así, en una parte un poquito alta, y a lo que se cayó se rompió en la parte de atrás el mifreket, es como decir la nuca, y prácticamente murió. Sigue la parasha y dice, en ese momento el Eterno me dijo, talla para ti 2 tablas de piedra como las primeras y asciende a mí a la montaña y haz para ti un arca de madera. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste y tú las pondrás en el arca. De ahí se aprende. De ahí se aprende en el Talmud que fíjate que le dijo que tú quebraste, dice Rish Lakish, Asher Kojeha que las quebraste. Muy bien hiciste que las quebraste. Akadosh Baruj Hu, Moshe Rabenu, él lo decidió por él, romper las tablas. Pero Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo con lo que Moshe Rabenu hizo, que estaba bien lo que él hizo. Ahora, ¿qué tenía que ver? Unas tablas, otras tablas y todo lo demás. Obviamente que esos son secretos más a fondo de qué fue lo que sucedió y las segundas tablas y todo lo demás que tiene que ver. Y por qué él tenía que subir otros 40 días más. Ya había subido 40 días antes, ya había estudiado lo que tenía la Torah que iban a recibir. ¿Para qué volvió a subir 40 días? Todo eso, obviamente que son cosas más a fondo, pero no vamos a hablar sobre eso en este caso.
Lo que vamos a hablar es que también se aprende en el Talmud de ahí se aprende de que Akadosh Baruj Hu le dijo que las colocara en el arca, donde dice en las primeras tablas que tú quebraste y tú las pondrás. Colócalas, las que están quebradas. De ahí se dan cuenta de que está bien de que colocaran las tablas quebradas en el arca. Pero hay un clal que se estudia en el Tratado de Rosh Hashanah, la página 26, donde dice que el Cohen Gadol en Yom Kippur no puede entrar al Kodesh HaKodashim, en el santo santuario, no puede entrar con vestiduras de oro. ¿Por qué? Porque dice que el categor no puede ser no puede ser sanigor, perush, que el acusador no puede ser, no puede defender, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque ellos hicieron el becerro de oro, ¿sí? Entonces, a lo que él entre con la vestidura de oro a pedir por el pueblo de Israel, a lo que vean el oro, eso va prácticamente a acusar a Israel. Fíjate, ellos hicieron eso y todo lo demás. Entonces, por lo tanto, no. El acusador no puede ser defensor. Entonces, aquí también podríamos decir lo mismo. Si Moshe Rabenu rompió las tablas, de ahí se aprende que Akadosh Baruj Hu, Bemet, estuvo de acuerdo con lo que Moshe Rabenu hizo, porque si no fuera así, entonces ¿cómo puede ser de que se colocaran las tablas que Moshe Rabenu quebrantó, colocarlas en el arca y colocarlas ahí en el santuario? Podemos decir lo mismo. El acusador no puede ser defensor. Pero al colocarlas ahí nos damos cuenta que en verdad Kadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo con lo que Moshe Rabbeinu hizo. Así explica el Rab Agida. Hice entonces un arca de madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego ascendí a la montaña teniendo las 2 tablas en mi mano. Él escribió sobre las tablas conforme a la primera inscripción, los 10 enunciados que el Eterno había hablado a ustedes en la montaña de en medio del fuego en el día de la congregación. Y el Eterno las entregó a mí. Me volví y descendí de la montaña y coloqué las tablas en el arca que había hecho, y allí permanecieron tal como el Eterno había ordenado. Hay quien dice que ahí permanecieron como el Eterno había ordenado, se está hablando de las tablas, las segundas tablas, pero también ahí habla también de las primeras tablas que se rompieron también. Seguimos y los hijos de Israel viajaron de los pozos de Bene Yacán a Mosera. Ahí falleció Aarón y ahí fue sepultado. Y su hijo Eleazar ofició en su lugar. Vamos a ver porque supuestamente ahí no fue donde murió Aarón. Aarón murió en otro lado. Aarón murió en Oraar. Y aquí dice que murió en Bene Yacán. Vamos a ver qué nos dice Rashi. ¿Qué hace este tópico aquí? Y además, ¿acaso fue en los pozos de Bene Yacán que viajaron a Mosera? ¿Acaso no fue al revés? De Mosera llegaron a Bene Yacán, pues se declara viajaron de Moserot. Y además, aquí afirma el versículo que ahí en Mosera murió Aarón. Pero ¿acaso no murió en Monte Or, en el Orar, en el Monte Or? Ve y haz la cuenta y descubrirá 8 etapas de viaje desde Mosera hasta el Monte Or. En realidad esto también es parte de la amonestación de Moshe a Israel, es como si les dijera, y esto también hicieron ustedes, cuando Aarón murió en el Monte Or, al final de los 40 años las nubes de gloria partieron, ustedes tuvieron miedo de la guerra con el rey de Arad. El rey de Arad dice que el Kenaní rey de Arad, habitante del sur, oyó que venía Israel por el camino a Tarim, y le hizo la guerra a Israel y capturó de él un cautivo. Ahí está hablando de Amalek, se sabe que era Amalek y no el Kenaní, era que, ahí dice Rashi, de que ellos se disfrazaron como si fueran, hablaban como kenanitas, pero Israel se dieron cuenta que no eran kenanitas, sino que eran amalekí por la vestidura, por lo que ellos ya se habían enfrentado a ellos en la guerra, ellos sabían que eran Amalek. Entonces cuando se enfrentaron, ellos tuvieron miedo y se regresaron. Y como dice aquí, ustedes tuvieron miedo de la guerra con el rey de Arad y nombraron a un líder para que los guiaras para retornar a Mitzrayim, y regresaron sobre su paso 8 etapas, desde el monte Or hasta Bene Yacán, y de ahí a Mosera. Ahí los hijos de la tribu de Leví pelearon con ustedes y mataron a algunos de ustedes, y ustedes también mataron a algunos de ellos hasta que ellos pusieron a ustedes en su camino de regreso. No fue tan fácil. Ahí dice que murieron varias familias incluso. En el Talmud dice que murieron varias familias en ese ataque porque ellos no quisieron regresarse. La tribu de Leví fueron para hacerlos regresar y resulta que empezaron a hacer la guerra a los tribus de Leví porque ellos no querían regresarse.
y entre esos mataron algunas familias. De ahí Moserá ustedes regresaron a Gudgod, que es lo mismo de Jor a Gigad, y de Gudgod ustedes regresaron a Yotbatá, y en Moserá ustedes hicieron un luto muy profundo por la muerte de Aarón, que era los que les había causado esto, y por ello pareció a ustedes como si ahí hubiera muerto. Moshe usted puso esta amonestación al rompimiento de las primeras tablas de la ley para indicar que, en cierto sentido, la muerte de los justos es tan dura ante el Santo Bendito es como el día en que las tablas fueron rotas. ¿Ok? Dice aquí, esto explica por qué el versículo afirma que en Moserá falleció Aarón y ahí fue sepultado, siendo que en realidad había muerto en Monte Oro. ¿Sí? Y también para informarte que, en cierto sentido, para él fue tan duro el que ellos hubieran designado un líder para apartarse de él, como el día en que hicieron el becerro de oro, que fue tan duro ante Akadosh Baruj Hu, ¿sí? De lo que ellos intentaron decir, como ellos, sin embargo, dice que designemos un jefe, fue dicho en el contexto del pecado de los exploradores, el segundo año después de la salida de Mitzrayim, mientras que la muerte de Aarón ocurrió 38 años después. Hay dos soluciones a ese problema. La primera es que al escribir la frase, lo que ellos dijeron, Rashi meramente parafrasea el versículo de Midbar 14:4 y lo aplica al contexto del que habla. La segunda solución es asumir que se trata de un error y que el texto correcto es el que omite esta frase, como efectivamente en la versión de edición de Alcabetz. Eso es lo que dice aquí Rashi sobre eso, porque supuestamente lo que sucedió fue en la época cuando mandaron los exploradores. ¿Ok? Dice aquí que eh, fue tan fuerte ante Hashem como el día que hicieron el becerro de oro. Ambos pecados son considerados igualmente severos porque también el hecho de designar a un líder para apartarse de Dios significa que tenían deseo de adorar ídolos. Hasta tanto. Sí. Y de ahí viajaron a Gudgod, y de Gudgod a Yotbatá, tierra de arroyos de aguas. En ese momento el Eterno separó a la tribu de Leví para aportar el arca del testimonio del Eterno, pararse delante del Eterno, servirle y bendecir en su nombre hasta este día. Dice Rashi, esto está relacionado con el tópico inicial, donde dice en este momento, es decir, en el primer año después de la salida de Mitzrayim, ustedes erraron con el becerro de oro, pero la tribu de Leví no erró, y es por eso que el Omnipresente los separó de ustedes. Y la Torah justapuso este pasaje a la retirada de los israelitas de Bené Yacán, a fin de informar que incluso en eso la tribu de Leví tampoco erró, sino que permanecieron en su fidelidad a Dios. Esto explica el nexo lógico que hay entre el pecado del becerro de oro y el hecho de que Dios separó la tribu de Leví de las demás tribus de Israel. Dice Rashi, para aportar el arca del testimonio, esto aplica a los Levín. Pararse delante del Eterno y servirle y bendecir en su nombre, esto aplica a los Kohanim. Aquí el versículo se refiere al alzamiento de manos para bendecir a Israel. Bien, a primera vista el versículo parece decir que toda la tribu de Leví fue separada para aportar el arco del testimonio del Eterno, pararse delante del Eterno, servirle y bendecir en su nombre, pero no es así, ya que la familia de Aarón, los Kohanim, no portaban los utensilios del tabernáculo y por su parte los Leví no oficiaban delante del Eterno, ni bendecían en su nombre. Por ello, Rashi aclara que lo dicho aquí aplica a dos grupos distintos de individuos, o sea, a los Leví y a los Kohanim. Seguimos, por eso el Leví no tiene porción ni patrimonio junto con sus hermanos. El Eterno es su patrimonio, como el Eterno tu Dios le había hablado. Es decir, porque habían sido separados para la labor del altar y no estaban libres para arar y sembrar la tierra. Por eso no se les dio tierra a ellos. Por eso se les privó de patrimonio, a causa de su dedicación espiritual. Entonces dice aquí, su labor espiritual de hecho constituiría una razón para aumentarle su patrimonio. Por ello, Rashi explica que la razón por la que la Torah estipula su falla de patrimonio material se debe a su falta de tiempo para dedicarse a trabajarlo, no porque haré arar la tierra y todo lo demás, también es un trabajo espiritual. Si uno piensa que supuestamente eso no es espiritual, entonces ¿para qué? Haré en todo lo que se hace, en todo lo que hace la persona, obviamente hay trabajo espiritual. Obviamente con el propósito de la persona no lo tome al punto de satisfacerse a sí mismo, sino para trabajar al creador.
tengo patrimonio, tengo una tierra para trabajar y a la final dar el diezmo y así cumplir mitzvot. Seguimos y yo permanecí en la montaña como los primeros días, 40 días y 40 noches, y el Eterno me escuchó también en aquella ocasión. El Eterno no quiso destruirte. El Eterno me dijo, levántate, marcha de viaje delante de este pueblo, que lleguen y tomen posesión de la tierra que yo juré a sus ancestros, entrégala a ellos. Dice aquí Rashi, el Eterno es su patrimonio y la tribu de Leví toma una porción preparada de la casa del rey. ¿Sí? Es por eso que, dice Rashi explica aquí en qué sentido Dios es el patrimonio heredad de la tribu de Leví. Lo es en el sentido de que la tribu deriva su sustento de lo que el pueblo de Israel separa como diezmo y ofrenda para dedicarlo a Dios. Entonces Dios prácticamente se lo da a Leví y a Cohen, que son los que sirven a Dios. ¿Sí? Por una parte sirven a Israel, también a Dios. Entonces todas las porciones separadas, Dios se las da a los Levim y a los Kohanim. Y yo permanecí en la montaña, dice Rashi, para recibir las segundas tablas de la ley. Y como más arriba Moshe no dijo explícitamente cuánto había permanecido en la montaña, en ese último ascenso recomenzó el tópico con este dato. Moshe ya había mencionado que ascendió al monte Sinaí llevando en sus manos las segundas tablas para que Dios escribiera en ellas. Pero como no había especificado cuánto tiempo permaneció en esa ocasión en la montaña, al retomar el tema de la entrega de la segunda tabla, lo primero que hace es especificar ese dato. Como los primeros días de las primeras tablas, así como esos primeros días fueron de beneplácito divino hacia Israel, así también estos últimos días fueron de beneplácito divino. Pero los 40 días intermedios durante los cuales permanecí ahí para rezar por ustedes, fueron con ira divina hacia ustedes. El Eterno me dijo, dice aquí, aunque ustedes se habían apartado de él y erraron tras el becerro de oro, aún así él me dijo, ve y conduce a este pueblo. Versículo completo ese, y ahora ve y conduce al pueblo hacia donde yo te hablé. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas en el día que yo tome en cuenta, tomaré en cuenta su pecado contra ellos. Aquí, a Kadosh Baruj Hu le dice que le va a mandar un ángel para que vaya delante de ellos y los guíe. Moshe Rabenu le pide que no sea así, que él no quiere el ángel. Yo quiero que tú mismo, a Kadosh Baruj Hu, nos guíe. A Kadosh Baruj Hu accede a la petición de Moshe Rabenu, de que sea Kadosh Baruj Hu. Nomás eh, interesante. Vamos a hablar ahorita de lo que dice Rabbi Hanina en el Tratado de Brajot en la página 33. Vamos a ver lo que dice aquí. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios pide de ti? Solo que temas al Eterno tu Dios, andar en todos sus caminos y amarle y servirle al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, guardar los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo le ordeno hoy para tu propio bien. Y aquí que el Eterno tu Dios son los cielos y los cielos siderales, la tierra y todo lo que hay todo lo que en ella hay. Pero solo en tus ancestros el Eterno se deleitó para amarlos, y Él escogió a su esencia tras ellos, como ven en ustedes de entre todas las naciones como este día. Deberán circuncidar el prepucio de sus corazones y ya no obstinarse. Pues el Eterno Dios de ustedes, Él es el Señor, poder de todos los poderes, y Señor de los señores, Dios grandioso, poderoso y temible, que no muestra favoritismo ni acepta soborno. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque aquí hay bastante que explicar sobre estos versículos que hay aquí. De aquí aprende Rabbi Hanina, hace la drashá en el Tratado de Brajot en la página 33, que todo está a manos del cielo excepto el temor al cielo. Fíjate lo que es. Se aprende como está escrito, y ahora Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios pide de ti? Solo que le temas al Eterno tu Dios. De ahí se aprende. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu dice, ¿qué pide de ti? ¿Qué pide de ti? El temor al cielo. Eso. Temor al cielo es que la persona va a decir si va a ser el bien o va a ser el mal. Si va a captar las leyes y todo lo que Akadosh Baruj Hu dice que hay que hacer. Esa la dejará prácticamente en el libre albedrío que tiene la persona, si hacer eso o no hacerlo. Él decide. De aquí se aprende. ¿Y por qué precisamente Akadosh Baruj Hu eh, precisamente pide eso? Esa prácticamente
lo que la persona tiene que elegir, como dice Rashi allí en el, en el Talmud, de que si la persona va a ser inteligente o bruta, eso tú no lo decides. ¿Dónde nacer? No lo decides. ¿Quiénes son tus padres? No lo decides. ¿Cuánto vas a ganar en la Parnasai? Incluso que la persona que piense que supuestamente entre más trabaje va a ser más, entre menos trabaje no va a ser más. Eso es lo najón, obviamente, no es verdad. Todo lo que tiene que ver, si va a tener hijos, no va a tener hijos, eh, si va a ser alto o bajo, qué tipo de pelo tiene, todo ese tipo de cosas, todo lo desciende del cielo, todo, todo lo material. Pero lo que dejaron en la mano de la persona es solamente el temor al cielo. ¿Y por qué? Precisamente porque hay una ley, dice aquí dice, andar en todos sus caminos y amarle. ¿Qué significa andar en todos sus caminos? En el Talmud explica de que andar en los caminos quiere decir de que así como Akadosh Baruj Hu es misericordioso, yo tengo que ser misericordioso. Así como Él ayuda a los pobres, tengo que ayudar a los pobres. Así como Él enterró a Moshe Rabbeinu, yo tengo que también velar por las personas, también enterrarlas. Todo lo que hace Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Yo lo tengo que aplicar igual. Eres Japain, todo lo que Él es, todas las midot, como Él se manifiesta, ¿sí? Misericordioso y bondadoso y todo lo demás, tengo que ser como Él. Así como Él se dirige y todo lo demás, todo eso es para que nosotros entendamos y para que nosotros nos guiemos en sus caminos. Fácil no es, en lo absoluto no es. Si nosotros pensamos supuestamente que eso es fácil, no. Es muy difícil y es bastante difícil. Para eso habría que, primero que todo, estudiar, hay un libro que se llama Tomer Torah, que ahí donde explica todas las 13 manifestaciones de Akadosh Baruj Hu, de bondad, y así, ahí explica cómo la persona tiene que, el trabajo muy grande para poder llegar a esos niveles, ¿sí? Incluso en el caso de que las personas incluso hagan en cosas, transgresiones en contra de Hashem, y con todo eso Hashem le sigue dando, le sigue dando fuerzas y le sigue dando bendiciones y todo lo demás. Así la persona tiene que ser, incluso que hagan cosas en contra de él, incluso con todo y eso, tiene que perdonar, tiene que saber sobrellevar las cosas. Son niveles altísimos. No se puede llegar así por así. Después tiene que mucho estudio de Torah y mucho trabajo, auto, au- trabajo de la persona misma en sus cualidades bastante para poder llegar a niveles tan grandes. Así como por ejemplo vimos en la Torah Yosef Atzadik, que su hermano lo vendieron, querían matarlo y todo lo demás, y con todo eso cuando los vio le dijo, ustedes no me hicieron nada, todo fue Akadosh Baruj Hu fue el que hizo y todo lo hizo para bien, ustedes pensaron mal, salió todo para bien y todo lo demás, los perdonó, lo esto, todo. ¿Por qué? Así Akadosh Baruj Hu. La persona a veces quiere hacer mal, quiere hacer esto, quiere hacer otro, con todo eso Akadosh Baruj Hu perdona, hace todo. Igualito tiene que conducirse la persona, tiene que conducirse como por los caminos de Hashem. Entonces, todas las cosas se pueden aprender de Hashem, pero hay una cosa que no se puede aprender de él, o que Hashem no podemos ir por ese camino porque él, que es el temor. Akadosh Baruj Hu no teme de nadie. ¿De quién teme Akadosh Baruj Hu? Entonces, de eso no lo podemos aprender de él. Por lo tanto, eso es lo que él nos pide a nosotros. Esa es una de las explicaciones. Andar en sus caminos, pero eso por eso nos pide. Otra de las cosas que también Hatan Sofer también lo trae, dice que incluso que el temor esté a manos de la persona, tiene que también ponerlo, de- defenderlo también del cielo. También pedir a Hashem de que le dé temor. También. Hay otros comentaristas que quieren decir de que qué es que la persona teme al Creador, temer la voluntad de la persona, la voluntad de querer hacer el bien, la voluntad de la persona es lo que cuenta. Obviamente que tiene que hacer, tiene que llegar y todo lo demás, pero la voluntad es lo primordial, es lo más importante.
de que esa persona en verdad quiera cumplir, quiera hacer esto. Eso es, dice Rashi, ahora Israel, aunque ustedes hicieron todo eso, su misericordia y su cariño sigue estando con ustedes y de todo lo que ustedes pecaron ante él, aún así él solamente les pide solo que teman al Eterno. Y de aquí nuestros maestros expusieron el principio de que todo está a mano del cielo excepto al temor al cielo. ¿Cómo estamos hablando? Hay otra pregunta también que la trae Ben Ish Hai, de que para poder llegar al temor al cielo no es tan fácil. Obviamente que el temor que están viendo aquí a la persona, hay dos tipos de temores como trae el Tikkun Zohar. Uno de los temores es el temor al pecado, que la persona cuando peca, el pitón le entra un miedo porque de repente puede recibir castigo del creador o cosas así. Ese es el temor más bajo que hay, porque incluso hasta un goy lo puede tener. Lo que estamos hablando aquí es irata romemut, que es un temor que la persona tiene que llegar, que a la final, por lo grande que es Akadosh Baruj Hu, de que la persona todo el tiempo tiene ese temor, porque Akadosh Baruj Hu lo está viendo a cada momento, qué hace, qué no hace, qué piensa Akadosh Baruj Hu de mí. Lo que dice el de Ben Ish Hai, también lo trae Rabajidá, de que la persona para poder llegar a la ira se necesita la paz. Primero que todo se necesita la humildad. La humildad puede llegar a al temor. Entonces, ¿por qué aquí te dice que te pide el temor? Ahí te tiene que pedir también la anabá. Entonces dice aquí de que está escrito qué, está escrito qué. Y ahora Israel, ¿qué es lo que el Eterno, tu Dios, pide de ti? Dice que ahí, Abin Ishai, también en Rabajidá, ahí está la alusión a la anabá, a la humildad. Porque como sale en el tratado de Julim, en la página Peitet, ahí dice que y Abraham vino, Akadosh Baruj Hu le dio grandeza al pueblo de Israel y ellos no, ellos al revés, se, se, se anularon ante el Akadosh Baruj Hu. Como dice Abraham vino, le dijo a Akadosh Baruj Hu, le dijo, yo soy cenizas y polvo. Y el rey David dijo, yo soy Anojito la Veloish, yo soy un gusano y no un hombre. Y Aarón y Aarón y Moshe Rabenu, ellos dijeron, ve, Anahrumá, ¿y qué somos nosotros para que por el man? ¿Sí? ¿Qué somos nosotros para que te quejes ante nosotros por lo que está pasando con el man? Que no tenían que comer. Ellos dijeron, ¿qué somos nosotros? ¿Sí? Decir que somos nosotros demuestra humildad. ¿Quiénes somos nosotros para que se quejen ante nosotros? Todas sus quejas van a Kadosh Baruj Hu, no a nosotros. Entonces, como ellos dijeron, ¿y nosotros qué somos? ¿Qué? Anahnuma, está escrito aquí también, Legabé Ma, Gata Israel, Ma Hashem Elokeinu. ¿Qué es lo que Hashem te pide? Primero que tengas humildad. Después de que tengas humildad va a llegar el temor. Hay una pregunta que dicen los comentaristas también aquí, Arey, dice que te pide de ti solamente una cosa, que le temas al Eterno, pero después tú ves una lista completa, andar en todos sus caminos y amarle, servirle al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, guardar los mandamientos. Fíjate que la lista es grande, larga. ¿Y por qué le dice que solamente te pide una sola cosa? Eso es lo que dice al principio. ¿Qué es lo que el Eterno, tu Dios, pide de ti? Debería ser, si fuera en plural, sería, eh, sería en plural, sería la pregunta en plural. Y no dijera solo que temas al Eterno, tu Dios. Porque solo quiere decir que solo eso y no más nada. Entonces, ¿por qué después dice andar todos tus caminos y amarle y todo lo demás? Dicen los comentaristas una cosa muy importante. Dice, en verdad, acá Dios te pide solamente que le temas. Y a la hora que tú llegas al nivel de temerle, entonces podrás andar en todos sus caminos y amarle, servir al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, guardar los mandamientos. Puedes llegar a todos los demás. Pero eso es como decir, cuando tú abres esa puerta, cuando tú abres esa puerta del temor, podrás abrir todas las demás puertas. Eso es lo que quiere decir. Dice aquí, guardar los mandamientos del Eterno, dice Rashi, e incluso eso no es de balde, sino que es para tu propio bien, para que ustedes reciban recompensa.
Es decir, que eso no es de forma gratuita, sin compensación. El versículo enfatiza que incluso lo que Dios pide de Israel no lo hace en beneficio suyo, sino enteramente en beneficio de Israel, aunque Israel peca y Dios en teoría podría exigirles más para compensar su mal comportamiento, no lo hace, sino que les pide algo relativamente poco comparado con la magnitud de sus pecados. E incluso eso poco que les pide es solamente por el bien de ellos, no de él. Dios no necesita nada del ser humano ni obtiene ningún beneficio de lo que el ser humano hace. Por tanto, cuando pide algo, lo hace exclusivamente por el bien del hombre. Así dice BRT de Sefer Asikaron. Seguimos, dice Rashi aquí que el Eterno tu Dios es todo, y aún así, solo en tus ancestros el Eterno se deleitó para amarlos más que en todos los demás de la época, ¿qué? De los que vivían en la época de cuando estaban los patriarcas, ya que ellos decidieron de por sí cumplir la Torah, incluso seguir los caminos del Creador y cumplir todo. Incluso que todavía a Kadosh Baruj Hu no les había dado el mandato de que lo hicieran. Lo hicieron por voluntad propia. Dijimos, deberán circuncidar el prepucio de su corazón y ya no obstinarse. Dice aquí, es decir, el bloqueo de sus corazones y su tapadura. Dice, en un sentido físico, el prepucio es la piel que recubre la glande del órgano sexual masculino. En un sentido figurado, el prepucio del corazón se refiere a lo que impide que el corazón humano comprenda la voluntad de Dios. En este sentido, lo que recubre el corazón es aquello que le impide o bloquea su comprensión. Ahora bien, eso que impide que el corazón humano capte la voluntad divina es justamente lo que los sabios llamaron Yetzer Hara, inclinación del mal. Rashi explica el significado básico de la palabra orla, que es obstrucción, y explica de qué modo la Torah la aplica a contextos tan diversos como el prepucio del órgano sexual masculino, la falta de sensibilidad espiritual y de comprensión y la prohibición de comer los frutos de un árbol durante sus primeros 3 años. Seguimos, dice, Él es el poder de todos los poderes y Señor de todos los señores. Dios grandoso, poderoso. Dice Rashi, Señor de señores, sin ningún Señor puede salvar a ustedes de su mano. Una vez que el versículo afirma que Dios es el poder de todos los poderes, es obvio que Él es la autoridad máxima del universo. Y por lo tanto, parecía superfluo agregar de que Él es el Señor de los señores. Por ello, Rashi aclara que es justamente el hecho de que Él es el poder supremo lo que garantiza que en el mundo solo su voluntad se cumple y por lo tanto ninguna otra fuerza universal podría contrarrestar su voluntad. Esto elimina la posibilidad de que los seres humanos puedan refugiarse de él apelando a cualquiera de esas fuerzas universales, como intentó la generación del diluvio que pretendió neutralizar el castigo divino apelando a esa fuerza. Eso es lo que trae el Zohar sobre lo que ellos quisieron hacer en la generación del diluvio. Hablamos sobre eso quizás en Parashat no nos metemos sobre eso, pero ellos querían hacer ese tipo de cosas. Eso es lo que ellos querían hacer la forma de cómo hacer en este mundo hacer transgresiones, ¿bien? Pecar y pecar y pecar y no recibir castigo, no se recibir castigo divino. De todas maneras, apelando a lo que dijimos anteriormente, pero como que luego juega el poder de todos los poderes, el Señor de todos los señores, porque hay bastantes poderes en este mundo. Está el poder que le da el Yetzer Hara a las malas fuerzas, al poder el hombre también tiene poder, que le da poder también para hacer cosas, ¿sí? Eh, el sol, la luna, todo lo demás, ¿sí? Pero de por sí, ¿de dónde viene ese poder? Del poder superior. Es como decir, por ejemplo, también, para entenderlo más fácil, sobre la electricidad. Todos recibimos electricidad, tenemos la casa, todos tienen electricidad. Nosotros todos sabemos que esa electricidad de dónde proviene. Sabemos que el origen de él no es de las casas de nosotros, sino que eso se origina del campo donde está sí, el origen de toda donde se hace toda la electricidad, el campo de electricidad que hay, que es prácticamente eh, de ahí proviene la electricidad a todas las casas. O aquí prácticamente lo mismo. El poder de todos los poderes, el Señor de todos los señores. Kadosh Baruj Hu es el que le da poder a los demás. Pueden hacer esto, lo otro, demás, pero de por sí no pueden decidir hacer lo que ellos quieran, sino es lo que el Creador y la voluntad de Él diga.
Seguimos y temible que muestra favoritismo, que no muestra favoritismo ni acepta soborno, que no muestra favoritismo en caso de que ustedes se desprenda del yugo que él les impone. Que Rashi aclara aquí esto porque no es que Dios no favorezca en absoluto a Israel, pues vemos que en ciertas circunstancias Dios sí lo hace, como expresa la bendición de los Kohanim. El Eterno hará su semblante hacia ti, es decir, te favorecerá y establecerá paz para ti. Por ello, precisa que es solamente cuando Israel se desprende completamente del yugo de Dios, que Dios les impone, que entonces ese favoritismo desaparece. Por otra parte, Rashi no dice que Dios no muestra favoritismo en caso de que Israel peque, sino solo si reniegan del yugo divino, ya que el tópico central de este versículo es la afirmación de la autoridad absoluta de Dios, que afirma que Dios es el poder de todos los poderes y el Señor de todos los señores. Y lo que contradice su autoridad no es el pecado, sino el hecho de no aceptar su yugo. Así agrega el curaría. Ni acepta soborno a fin de apaciguarlo con dinero. Obviamente a Dios no se le puede dar algún material. Parecería superfluo entonces mencionar siquiera que Él no acepta soborno. No obstante, lo que el versículo realmente quiere decir es que el ser humano no puede sustituir su propio arrepentimiento y relación con Dios con la entrega de cosas materiales. Por ejemplo, si un individuo comete un pecado y para ser perdonado desea traer una ofrenda, esta no le servirá de nada hasta que se arrepienta y retorne a Dios. Solo de este modo tendrá el favor divino. Lo mismo se aplica si desea consagrar su dinero para una causa sagrada. ¿Qué? Dice el sacrificio de los malvados es abominación. Usted sabe lo que dice en Mishlei. Entonces en ese caso no se ayuda. Pero como dicen los comentaristas, hay un soborno que sí se le puede dar al Kadosh Baruj Hu y tiene que ver con las mitzvot. Con las mitzvot. La persona da esto de acá, no sé qué. ¿Sí? Es como decir, como dice en el tratado de Pesajim, en la página 8, Rosh Hashanah en la página 4, también ahí dice que la persona puede dar esto de acá y decir, doy esta de acá para que mi hijo sea tzadik, sea un justo. Fíjate, está dando algo para que se le cumpla otra cosa, incluso que está escrito que la persona no debe cumplir las mitzvot para recibir una recompensa o algo por el estilo. Él tiene que cumplirlas sin ningún motivo, sin ningún porque acá hubo el juicio que hay que hacerlas, pero con todo eso, fíjate, se le puede dar o a ese una tzedakah para que la persona no le llegue alguna tribulación o algo por el estilo, o si le llegó la tribulación a la persona puede hacer algo para ¿cómo se llama? Para callar al Midatadí, los juicios que le están llegando. Seguimos, él aplica el juicio del huérfano y de la viuda y ama al prosélito para proveerle pan y vestido. Dice Rashi, aquí vemos aplicado el poder divino y junto con su fuerza hallas su humildad. Es decir, la fuerza y el poder de Dios al que Moshe se refirió cuando el versículo 17 dijo, Dios grandioso, poderoso y temible, ese poder se manifiesta específicamente en el hecho de que Él actúa como juez. En la Tratado de Megilá 30 Aleph, siempre que la Torá habla del poder de Dios, también menciona el hecho de que Él actúa con bondad y misericordia hacia los seres humanos. Esto lo hace para contrarrestar la falsa opinión que afirma que Dios es tan trascendente y grandioso que no se molesta por atender los asuntos de las criaturas. La visión de la Torá es diametralmente opuesta. Su poder y grandeza se manifiesta justamente en el hecho de que Él se preocupa por su criatura, incluso por lo más insignificante de ella. Llama al prosélito para proveerle pan y vestido, dice Rashi, esto es algo muy importante, ya que el ser entero, de nuestro ancestro Jacob, rezó justamente por eso. Como se declara, y me da pan para comer y ropa para vestir. ¿Okay? Debido a su condición de extranjero en el pueblo de Israel, un converso usualmente carece de riquezas y es considerado por los demás como un individuo sin importancia y de menor condición social. Sin embargo, para Dios no es así. Para Él, un prosélito es importante en sí mismo. ¿Quién?
Seguimos, deberán amar al prosélito, pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de Mitzrayim. Al Eterno tu Dios temerás a él servirás y a él te apegarás y en su nombre jurarás. Él constituye tu alabanza y él es tu Dios y él hizo por ti las grandiosas y terribles cosas que tus ojos han contemplado. Dice Rashi, pues ustedes fueron extranjeros, dice Rashi, el defecto que está en ti, no lo menciones a tu compañero. El versículo únicamente menciona el precepto de amar el prosélito y da como razón de ello el hecho histórico de que el pueblo de Israel también sufrió la condición de extranjero en Mitzrayim. Sin embargo, eso no parece ser razón suficiente para amar al prosélito. No porque los israelitas de nacimiento hayan sido extranjeros se infiere necesariamente que deben amar al extranjero. Por ello, Rashi aclara que el versículo implícitamente contiene la idea de que además de amarlo, deben abstenerse de denigrarlo. Es como si dijera deberán amar al prosélito y no denigrarlo. Así entonces sería lógico que el versículo dé como razón para no denigrarlo el hecho de que Israel comparte con los prosélitos la condición de extranjero. Al Eterno tu Dios temerás, a Él deberás servir y a Él deberás apegarte. Y cuando ya poseas esta cualidad, entonces en su nombre jurarás. Y dice Rashi que no que puedes jurar y todo lo demás, solamente cuando llegas al nivel de que, de que te apegaste a Él, de que lo sirves y te apegaste a Él, solamente después cuando ya tengas estas cualidades podrás nombrar, nombrar en su nombre, porque entonces a lo que teme al Creador no va a jurar en vano. ¿Sí? Con 70 almas tus ancestros descendieron a Mitzrayim y ahora el Eterno te ha puesto como las estrellas de los cielos en multitud. Con esto hemos terminado el versículo 10. Para empezar el versículo 11 con la ayuda del Eterno. Que tengas buen día.